Hola. Hoy te traemos 33 afirmaciones basadas en versículos del Nuevo Testamento, organizadas de modo tal, que al escucharlas, puedas ir incrementando tu bienestar cada mañana y cada noche antes de dormir. Que al utilizarlas, te ayuden a mejorar tus emociones, y renovar tu esperanza, optimismo ante la vida, la fe y la confianza en Dios, y con todo ello, que tu vida mejore cada día más. Si te ayuda y te gusta, por favor suscríbete. Al hacerlo, nos estás ayudando a crecer como canal. Que Dios te bendiga abundantemente. Comencemos. Dios es mi proveedor. Y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo. Y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza para mí. Así como cuida de las aves del cielo, también cuidará de mí, que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios, y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios. Y confío en su guía, en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios, Él responderá. Creo que todo es posible para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación, porque para Él, nada es imposible. En Cristo, he sido bendecido con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor, y Él permanece en mí, y yo en Él. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua en el Señor, quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios, porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor, y confío en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios, y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo. Nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación, en quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso en medio del agobio y del cansancio. Nada me separará del amor de Dios, que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia, confío en que Dios me protegerá y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones en esta vida y la venidera. No temo, porque soy del pequeño rebaño que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento, y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito y un plan para mí. Creo que Dios me guiará hacia un futuro mejor y me bendecirá abundantemente en todas las áreas de mi vida. Dios es mi proveedor, y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo, y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza para mí. Así como cuida de las aves del cielo, también cuidará de mí, que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios, y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios, y confío en su guía, en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios, Él responderá. Creo que todo es posible para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación, porque para Él, nada es imposible. En Cristo, he sido bendecido con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor, y Él permanece en mí, y yo en Él. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua en el Señor, quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios, porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor, y confío en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios, y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo.
nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación, en quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso. En medio del agobio y del cansancio, nada me separará del amor de Dios, que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia, confío en que Dios me protegerá, y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones en esta vida y la venidera. No temo, porque soy del pequeño rebaño que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento, y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente, en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones, y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito, y un plan para mí. Creo que Dios me guiará hacia un futuro mejor, y me bendecirá abundantemente en todas las áreas de mi vida. Dios es mi proveedor, y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo, y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza para mí. Así como cuida de las aves del cielo, también cuidará de mí, que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios, y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios, y confío en su guía en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios, Él responderá. Creo que todo es posible para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación, porque para Él nada es imposible. En Cristo he sido bendecido con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor, y Él permanece en mí, y yo en Él. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua en el Señor, quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios, porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor, y confío en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios, y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo, nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación, en quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso. En medio del agobio y del cansancio, nada me separará del amor de Dios, que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia, confío en que Dios me protegerá, y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones en esta vida y la venidera. No temo, porque soy del pequeño rebaño que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento, y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones, y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito y un plan para mí. Creo que Dios me guiará hacia un futuro mejor, y me bendecirá abundantemente en todas las áreas de mi vida. Dios es mi proveedor, y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo, y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza para mí. Así como cuida de las aves del cielo, también cuidará de mí, que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios, y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios, y confío en su guía en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios, Él responderá. Creo que todo es posible para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación, porque para Él nada es imposible. En Cristo he sido bendecido con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor, y Él permanece en mí, y yo en Él. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua en el Señor,
quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios, porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor, y confío en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios, y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo. Nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación, en quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso en medio del agobio y del cansancio. Nada me separará del amor de Dios, que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia, confío en que Dios me protegerá y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones en esta vida y la venidera. No temo, porque soy del pequeño rebaño que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento, y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito y un plan para mí. Creo que Dios me guiará hacia un futuro mejor y me bendecirá abundantemente en todas las áreas de mi vida. Dios es mi proveedor, y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza para mí. Así como cuida de las aves del cielo, también cuidará de mí, que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios, y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios, y confío en su guía en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios, Él responderá. Creo que todo es posible para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación, porque para Él nada es imposible. En Cristo he sido bendecido con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor, y Él permanece en mí, y yo en Él. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua en el Señor, quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios, porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor, y confío en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios, y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo. Nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación, en quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso en medio del agobio y del cansancio. Nada me separará del amor de Dios, que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia, confío en que Dios me protegerá y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones en esta vida y la venidera. No temo, porque soy del pequeño rebaño que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento, y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito y un plan para mí. Creo que Dios me guiará hacia un futuro mejor, y me bendecirá abundantemente en todas las áreas de mi vida. Dios es mi proveedor, y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo, y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza para mí. Así como cuida de las aves del cielo, también cuidará de mí, que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios, y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios, y confío en su guía en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios,
Él responderá: creo que todo es posible. Para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación. Porque para Él, nada es imposible. En Cristo, he sido bendecido. Con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor. Y Él permanece en mí. Y yo en Él. Mi Dios suplirá. Conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua, en el Señor, quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios. Porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor. Y confío, en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios. Y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza. En tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo. Nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación. En quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso. En medio del agobio y del cansancio. Nada me separará del amor de Dios. Que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia. Confío en que Dios me protegerá, y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones. En esta vida y la venidera. No temo. Porque soy del pequeño rebaño. Que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento. Y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza. Una ayuda siempre presente, en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones. Y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito. Y un plan para mí. Creo que Dios me guiará. Hacia un futuro mejor. Y me bendecirá abundantemente. En todas las áreas de mi vida. Dios es mi proveedor. Y nada es imposible para Él. El Señor está conmigo. Y me fortalecerá en tiempos de dificultad. Dios tiene planes de bienestar y esperanza, para mí. Así como cuida de las aves del cielo. También cuidará de mí. Que valgo mucho más. En Cristo Jesús, Dios suplirá todas mis necesidades. Busco primero el reino de Dios. Y Él añadirá todo lo necesario en mi vida. No me preocupo por el futuro. Dios cuidará de cada día. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Incluyendo mis sueños y esperanzas. Tengo fe en Dios. Y confío en su guía, en mi vida. Cuando pido, busco y llamo a Dios. Él responderá. Creo que todo es posible. Para quien confía en Dios. Confío en Dios en cada situación. Porque para Él, nada es imposible. En Cristo, he sido bendecido. Con toda bendición espiritual y material. La esencia de Dios es amor. Y Él permanece en mí. Y yo en Él. Mi Dios suplirá. Conforme a sus riquezas en gloria. Permanezco en confianza perpetua, en el Señor, quien es la fortaleza de los siglos. Entrego todas mis preocupaciones a Dios. Porque Él cuida de mí. Encomiendo mi camino al Señor. Y confío, en que actuará a mi favor. Presento mis peticiones a Dios. Y espero su respuesta en oración. Dios es mi refugio y fortaleza. En tiempos de angustia. Confío en que Dios me dará fuerzas para resistir cualquier tentación o dificultad. El Señor siempre estará conmigo. Nunca me abandonará. El Señor es mi luz y salvación. En quien no debo temer. Vengo a Jesús, y Él me dará descanso. En medio del agobio y del cansancio. Nada me separará del amor de Dios. Que está en Cristo Jesús. En tiempos de angustia. Confío en que Dios me protegerá, y me cuidará. Tengo fe en que Dios multiplicará mis bendiciones. En esta vida y la venidera. No temo. Porque soy del pequeño rebaño. Que Dios ha elegido para darle el reino. Confío en Dios en todo momento. Y pongo mi confianza en Él. Dios es mi amparo y fortaleza. Una ayuda siempre presente, en tiempos de necesidad. Confío en que Dios escuchará mis oraciones. Y responderá según su voluntad. En cada desafío, confío en que Dios tiene un propósito. Y un plan para mí. Creo que Dios me guiará. Hacia un futuro mejor. Y me bendecirá abundantemente. En todas las áreas de mi vida. Así es. Y así será. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.